is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storms of sense. When everything fails, search within to find what's here to wait. Pues qué tal, muy buenas noches, bienvenidos Emma, Carlos, papá. Un episodio muy especial a través de La Grieta, pues un tema que ameritaba justamente tener a un invitado como aquí, mi papá, pues porque vamos a hablar de la paternidad y pues bueno, grandes amigos, Emma, Carlos Palacios de ya muchos años, entonces yo creo que es uno de los episodios más emotivos en ese sentido porque hay mucho afecto de hombre aquí. Lo que sea que eso signifique. Ya iremos viendo. Sí, no, y aparte, pues bueno, contemplando, pues que cada uno tiene su experiencia siendo padre, ¿no? Creo que el tema se va a prestar mucho para hablar de, pues desde lo que es su propia experiencia. Yo no soy padre todavía, pero en algún momento serlo, pero al menos, pues ya con lo que ustedes puedan ir compartiendo de lo que puedan decir respecto a este asunto, pues va a ser muy, muy valioso, ¿no? Creo que aparte porque el tema de la paternidad es un tema muy necesario de hablar, ¿no? Creo yo. Creo que la actualidad, la cultura, la sociedad está muy fallida en ese sentido, pues. Y pues bueno, creo que lo que podemos ir diciendo, lo que puede ir surgiendo en la charla, va a ser muy, muy valioso. Entonces, pues bueno, bienvenidos a que nos vean acá a través de las cámaras. Obviamente gracias a Orlando, a Fer, que se encargan acá del equipo de la producción. Pues bueno, oye, acá estamos compartiendo un mezcalito, bueno, Carlos y yo un mezcalito, acá llevaba con agua y llevaba con un cafecito y ahí brindamos, pues. Y bueno, el mezcal que nos patrocina La Tercera Restaurante, entonces, bueno, ahí se le agradece también. Pero bueno, ya no robo más la palabra yo para que ustedes se vayan presentando, pues que la gente los conozca, quiénes son, qué hacen de sus vidas, que nos puedan ir compartiendo. Y aparte, pues decíamos también que nos puedan ir compartiendo sobre, pues, qué para ustedes es la psicología clínica. Entonces, pues no sé, ¿quién quiere arrancar? Pero los psicólogos. Sí, mejor. Sí, el que empiecen los psicólogos. Les encanta hablar. Sí, pues bueno, empiezo yo. Mi nombre es Emanuel Isaí Velázquez. Tengo el gusto de conocerte, Sergio, ya desde hace... Estaba haciendo cuentas y creo por ahí de 8 o 9 años, ¿no? Sí. 2013, 14 fue más o menos. Algo así, ajá. Como un poquito así. Por ahí del 2013. Sí. Y nos conocimos ya... Tú ya habías estudiado la carrera, yo también, la psicología. Mi formación inicial es la psicología y me he dedicado no tanto a la clínica como tal. Me gusta más, aunque ahora justo estoy considerando regresar, ¿no? Un poquito, retomarlo. Qué padre. En algunos periodos de mi vida lo he podido hacer, en otros no. He priorizado más como el tema de la sensibilización, los procesos grupales, grupos de reflexión, psicoeducativos, muy relacionados con el tema de violencias, con el tema de hombres que generan violencia, mujeres en situación de violencia, mucho más por allá. Y de un tiempo para acá me he buscado especializar ya justo en los enfoques de atención para procesos reeducativos y de deconstrucción para hombres, sobre todo que ejercen violencia. Y trabajo todo el tiempo con mujeres en situación de violencia y por ahí. Ya. Para mí la clínica... Para mí es fundamental, pero lo pienso más desde mi propio proceso. Ajá. O sea, desde mi propia experiencia. Cuando me preguntabas, y noto que eso es lo que preguntas normalmente a las personas invitadas, yo decía, sí, pero creo que para mí es mucho más relevante en mi vida, en mi propia vida, pues en mi propio proceso. Sí. Y desde ahí lo vivo y digo, para mí es fundamental. Ya en lo profesional no me ha tocado tanto, no tanto así, pero sí me parece que es clave. Sí. Es clave, porque te abre otros caminos, no es el único, creo yo. Pero te abre otras directrices, otras posibilidades de crecimiento, creo yo. Claro. Y eso me parece muy importante también de rescatar, ¿no? O sea, la clínica, la psicología podrá ser una vía, ¿no? De muchas que pueda haber para que la gente pueda encontrar algo de bienestar ante un mundo tan fregado como el en el que estamos, pues, ¿no? Sí. Definitivamente. Y pues bueno, ya obviamente pues tu trayecto profesional te va a dar muchos elementos para hablar desde la masculinidad sobre lo que es el ser padre, ¿no? Me imagino. Bien interesante. Y qué bueno que decías que, antes de que empezáramos, decías que es el primer, creo, podcast o episodio en el que solo están hombres. Sí. Y creo que el tema de que se hable de paternidad y que se ha movido por un interés y que respondamos ese interés solamente hombres,
creo que es fundamental. O sea, Sí. la idea sería ojalá que la mayoría lo hiciera, ¿no? Se organizaran y buscaran estos espacios. Sí. Pero no parece tanto, pero qué bueno que ahora sí. Sí. Pues muchas gracias, Emma, por compartirnos, no sé. Charles. Una vez, ¿verdad? Sí, pues bueno, mi nombre es Carlos Palacios, así me pueden encontrar también en redes, si me buscan en Google también aparezco así. Pues me dedico a la clínica, a la academia, a la investigación. Ahorita, lamentablemente, la mayor parte del tiempo a la gestión, porque por ahí estoy coordinando un programa de psicología. Hago comercial de dónde, no, no, en una universidad. Chalo. Creo que va a salir en el privada del país. 2027. En una universidad que empieza con I y termina con Vero. Sí, me puedes decir simplemente. Ahí estoy coordinando la carrera de psicología y pues hago trabajo de investigación en temas del cuidado de la salud, del cuidado de sí mismo. Ahorita he agarrado una línea acerca de la hospitalidad, y el concepto de ternura, dulzura, bueno, ahí por las traducciones varía, ¿no? Y he estado trabajando esto con población migrante, con personas que tienen enfermedades crónicas. Y bueno, y la clínica particular, ¿no? Que es, ¿no?, recibir personas, hacer una escucha. Ahorita que preguntaban, pues, ¿qué es la clínica? Parece que una definición que me gusta, y lo voy a decir a título muy personal, es que es una práctica de libertad, pero no la libertad burguesa esta que se piensa de decidir, ¿no? Y hacer lo que quiero. Sí. Eso creo que justo la clínica es darte cuenta que no haces lo que quieres y que no decides en una gama de un montón de posibilidades y eso quiero y eso haces, ¿no? Creo que tiene más bien que ver con poder vivir la libertad de ser como podemos ser, a veces con muchas abolladuras, a veces con una que otra fractura por ahí, también con muchos lados luminosos, con muchas potencialidades. Y creo que por ahí, ¿no? Esta práctica de libertad de permitirnos ser lo que podemos ser, y no estar pensando que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Este ideal como moderno que creo que también afecta mucho a la paternidad. Sí. El desconocimiento de lo limitada, lo precaria, lo hostil que puede ser la vida. Yo creo que la clínica es ir a un espacio para abrir los ojos y no estar, no seguir siendo tan tontos, ¿no? Sí. Por no decirlo de otra Es muy forma. padre cómo lo hablas, porque me recordó mucho a lo que se hizo mucho de psicoanálisis en la maestría, que era como algo, salía bastante, dentro de lo que se nos da para la vida, ¿no? Lo que nos toca para la vida, porque pues quedamos sujetos a algo que se nos da, porque pues realmente no podemos quedar como meramente expulsados y ya, sino que se nos deja capturados en algo. La intención es como intentar hacer algo distinto con eso, ¿no? O sea, hacer algo propio con eso. Y así es como yo entiendo lo que dices, ¿no? La parte de la libertad, de poder, digamos, no quedar como sueltos, porque no podemos quedar sueltos en un sentido, sino pues poder construir algo nuevo, ¿no? Con esas mismas herramientas. Entonces, pues, muy bien, ¿qué va? Muchas gracias, Carlos. Y pues, papá, ¿qué me puedes decir? Bueno, pues ¿qué les digo? Pues yo me dedico al comercio, nada que ver con la cuestión de psicología. Casualmente me llamo igual que el señor. Casualmente, ¿verdad? Casualmente. Y bueno, no, aquí en lo personal, pues un gusto poder colaborar, participar en los proyectos de Sergio, que por supuesto que yo siempre apoyaré, y me da un gusto poder colaborar con algo que uno quisiera transmitir y probablemente pueda servir, ayudar a alguien. Y pues es lo que es. Y sí es cierto, pensándolo bien, pues yo qué estoy haciendo aquí. Ay, no, ¿Cómo creen? No deje que... ¿qué estoy haciendo aquí? Ay, No deje que estas palabras elocuentes de psicología lo intimiden, Sí. señor. No. No, pero sí.
Pues muchas gracias por aceptar la invitación, porque yo te decía cuando te invitaba que era una de las intenciones de hablar de este tema. Ese tema originalmente no estaba pensado en la temporada planeada, ¿no? Cuando originalmente la pensé, no estaba pensado el tema de la paternidad, pero luego le quise dar un lugar justamente a partir de que nos fuimos a un café, estuvimos platicando, y lo que te decía, ¿no? Para mí fue como muy valioso el que en ti encontré un punto de admiración, el cómo hablabas, ¿no? Cómo exponías tu punto de vista, cómo compartías tus opiniones, y yo creo que estaba chiquillo y de repente escuchaba a mi papá hablar en reuniones y era como, mira, dicen cosas padres. y yo creo que eso fue algo que empapó, por supuesto, mi forma mi vida, por supuesto, y que ahora profesionalmente, pues, termina siendo algo que ejecuto, ¿no? A nivel, pues, de este proyecto. Entonces, por supuesto que el que pueda estar aquí es algo que me honra bastante. Y, pues, bueno, Sí. vamos a ver qué surge. Pues sí, a ver qué podemos aportar. Sí. Entonces, pues igual, a la hora que quieras, empezamos con los temas. Yo creo que es buen punto para empezar a arrancar, porque bueno, dentro de las preguntas que habíamos ido planteando, creo que sería muy bueno entonces empezar a definir, pues desde lo que ustedes nos puedan empezar a compartir, de qué significa ser padre para empezar, ¿no? No sé qué es lo que puedan ir diciendo al respecto. Ay, jole, pues es que es súper extenso, ¿no? O sea, difícilmente se puede resumir, pero pues de entrada me imagino que el significado puede ser diferente en las condiciones en que llega, ¿no? Pues si lo estás deseando, si lo estás esperando, pues significa algo, pues quizás que esperabas por años o lo deseabas, ¿verdad? Pero si de buenas a primeras, aunque cae cuando no lo esperas, que sucede, ¿verdad? Entonces, chale, pues ahí dices, ¿qué bronca? ¿Y ahora qué hago con esto, no? Y el significado puede ser diferente. Sí. Pero bueno, pues en mi caso que sí lo esperaba, sí lo deseaba, significó algo muy, muy importante en mi vida. Cambió radicalmente mi vida. Yo que de alguna manera, pues sí, la acepto. Tenía algo de narcisismo. Y en el momento en que pues llega la criatura, definitivamente ahí es el primer momento donde sientes que ese narcisismo lo tienes que bajar, ¿verdad? De nivel, porque ahora hay alguien o algo muy más importante que tú. En mi caso así lo pensé. Dije, caray, pues ahora sí, ¿verdad? Me tengo que dedicar y tengo más compromisos y responsabilidades. Y fue muy, muy importante. Muy importante para mí. Y pues me fui desarrollando conforme las circunstancias se vinieron presentando, pero siempre con una idea muy clara de que yo quería tener hijos para disfrutarlos, para cuidarlos, para consentirlos, y pues sí, para educarlos de alguna manera con la finalidad de crear pues personas humanamente confiables, no nada más hacia la sociedad, sino casi que hacia la humanidad, porque si nos podemos reflexionar, esa responsabilidad que se tiene al ser padre, híjole, puede abarcar desde una cuestión muy particular en tu hogar hasta algo socialmente muy importante. Claro. Y no creo que exageres si también es algo una contribución hacia la humanidad. Sí. Porque la verdad es de que en nuestras manos está recibir esa criaturita y irlo formando, sea hombre, sea mujer, irlo formando, irlo llevando para que pues podamos mejorar un poquito
estas situaciones, ¿verdad? Que están bien complicadas. Y si dices, yo traigo a unas personitas al mundo para que contribuyen a que las cosas empeoren, pues dices... Claro. No, ¿verdad? Entonces la idea es ir construyendo para que las cosas vayan mejor de una manera personal, de una manera general hacia ellos, familiar y pues sí, significa algo muy, muy importante. Sí, definitivamente. Creo que quieres decir algo, ¿verdad? Sí, yo antes de que también empezáramos el programa, hablábamos rápidamente eso, ¿no, señor? Que es un poco el tema de que de la paternidad puedes hablar desde distintos lugares, pues, ¿no? Ahorita que preguntabas, normalmente tendemos a dar una definición, ¿no? Académica, o teórica desde ahí. Y pocas veces nos dirigimos a responder más como lo acaba de decir ahorita tu papá, que es más desde el tema de qué significado tiene en la vida de muchos hombres, creo. Y ahí va a ser muy variado, ¿no? O sea, habrá para quienes la sorpresa les resulte aterradora, ¿no? Sí. Y esa realidad les haga huir. Sí. Que penosamente en México, estadísticamente hablando, son los más. Habrá para quienes diga, bueno, me aterra, pelentro, y a la mitad del camino voy viendo que no tengo tantos recursos para responder a esto, que quizá lo que tengo son recursos que no procesé, que son más de mi propia experiencia con mi papá y que hoy veo que ya no corresponden tanto. Y habrá que quienes le echan ganas, pero terminan siendo esa parte de que tanto les lastimó a ellos siendo hijos, ¿no? Claro. O habrá quienes lo enfrenten y le entren a la chamba, ¿no? Y se den cuenta que no es sencilla. Yo creo que esa palabra del narcisismo se va a repetir un buen ahorita. Totalmente. Porque creo que está profundamente ligada con el tema de la paternidad y porque muchos hombres somos incapaces de mirar las necesidades de otro ser humano, de otra persona, priorizarlas y albergar ese deseo en el propio. O sea, y eso no es muy sencillo, porque también los mensajes culturales, las estructuras sociales suman, creo. Claro. Es la relación de la hijez, claro. Siempre que se habla de la paternidad, lo haces desde la hijez y desde la propia subjetividad. Sí. Pero también los elementos, creo, alrededor, ¿no? Ayudan o, por el contrario, terminan dando en la torre. Sí, gacho. Definitivamente, sí. Y desde ahí, bueno, ahorita te doy la palabra también, Charles, para que puedas dar tu punto de vista, pero es que quiero rescatar esta parte. Creo que se puede hablar de paternidad, sí, desde la parte biológica, ¿no? Del que engendra, del que pone pone la ahí procreación, la semilla, pues, ¿no? Pero sabemos que perfectamente eso, pues, muchas veces queda limitado, ¿no? O sea, no basta, ahorita lo decían, ¿no? Si alguien no espera esa paternidad, no la quiere, para el hombre es muy fácil desprenderse, despegarse, pues, ¿no? Y sin embargo, la paternidad implica adoptar a ese hijo, pues, ¿no? Creo yo. Dice una autora, no me acuerdo, se apellida Dolto, creo, que todo padre adopta a su hijo, ¿no? O sea, aun siendo médico, pues, ¿no? Porque implica ese... sí, o sea, te reconozco como mi hijo y me comprometo contigo a eso que decían, ¿no? De criarte para... Y eso se me hizo fundamental de rescatar, para que puedas ser un ser humano que contribuya a la sociedad, que contribuya a la cultura, que haga bien a la cultura, pero que se pueda entender por eso de bien, creo yo, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente. Carlos, no sé si quieras como comentar tu punto de vista. Sí, voy a usar también primero la experiencia personal y luego, pues a lo mejor acomodarlo con algo medio, no sé, como un poco más clínico, quizá teórico. Yo creo que la primera vez que me sentí padre, ¿no? Fue que estaba viendo un ultrasonido y era el ultrasonido en el que ya se podía ver el corazón. Entonces fue la primera vez que vi y escuché el corazón de mi hija y fue así de, no, ¿qué pasó aquí? Y algo que decía ahorita señor Sergio, es que ya cuando vi eso sentí algo muy raro, ¿no? Entonces dije, no manches, mi vida ya no es mi vida, ¿no? Híjole. Y sí fue muy interesante porque fueron muchos meses, ¿no? Como de repensar muchas cosas, de hacer mucha revolución, porque me llevó también a decir, oye, pero ¿qué vida quieres vivir? O sea, ¿qué legado le quieres dejar a tu hija? Incluso, pues, de atreverme a hacer cosas que no me atrevía, de movimientos que no había querido o no había podido hacer, ¿no? Que no siempre salen bien a la primera, ¿no? Hay que ir viendo por ahí cómo salen. Claro. Ajá, pero sí fue algo bien interesante, ¿no? Luego recuerdo mucho que, pues no tomé cursos ni nada.
Pero algo muy curioso es que estaba llorando porque tenía cólicos y no sé por qué. Entonces, ¿Tú o la niña? yo. La niña. Estaba, no sé cómo. Y ahorita otra vez regresamos, ¿no? Y esa vez me sentí bien mal y... No desde chiquito, ¿no? No, tenía cólicos mi hija, entonces, no sé, fue como así como intuitivo, ¿no? Y eso me sorprendió mucho porque la tomé, le puse la cabecita aquí y el cuerpo recostado boca abajo en el brazo porque me cabía en el brazo en ese entonces, hace 9 años. Y no sé, empecé así como a cantarle y a acariciarla y se calmó, ¿no? Y dije, caray, pero ¿por qué hice esto, no? O sea, ¿de dónde salió estas habilidades? O sea, que no conocía que esta tenía, intuición, ¿qué onda? Ajá. Y creo que una función, o lo que me parece que tiene que ver con el ser padre, lo vi una vez que estaba cantando una canción y la modifiqué para cantársela a mi hija, ¿no? En vez de decir hey Jude, le dije hey Jules, porque se llama Julia. No tengas miedo, ¿no? Creo que la función de un padre tiene mucho que ver con poder enfrentar la vida y atravesar los temores y atravesar las incertidumbres, ¿no? Creo que tiene que ver con poder compartir este ímpetu, ¿no? Que a veces es un ímpetu que, digamos, se ha sancionado en la masculinidad, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué tanto para adelante? Bueno, ok. Ir siempre para adelante y no darte cuenta quién está enfrente es muy dañino, pero ir para adelante también puede ser una virtud, ¿no? Y Claro. ir para adelante y atravesar los temores y estar ahí y decir, oye, no tengas miedo, Claro. va a pasar, ¿no? Claro. Se va a poder. Bueno, al menos desde la experiencia y desde la clínica he visto que cuando un padre está, el miedo se puede vivir de otra forma. Sí. Incluso... Sí. Sabes que me quedaba pensando en varios elementos. Uno, el tema de este proceso de acompañar un proceso de vida, valga la expresión. Sí creo que te lleva a preguntarte qué tipo de compañía eres, ¿no? O sea, porque puede haber mucho deseo de acompañar a tu hijo o tu hija, pero puede ser muy mala compañía para ella, ¿no? Claro. O sea, y lejos de hacerle un bien, me parece que por eso lo platicábamos mucho cuando trabajábamos, Sergio. No sé si te acuerdas, como todo este tema de por qué se vuelve tan complicado y tan ambivalente el tema en las historias de las personas, en la historia de vida. O sea, la relación con papá, igual como ocurre con mamá, es fundante y tiene muchos elementos, muchas implicaciones psíquicas y todo el rollo, pero la realidad es que la mayoría de historias de esas relaciones no suelen ser tan gratificantes o en su caso ambivalentes, ¿no? Sí. O sea, puedo tener un papá que sí, o sea, realmente, o sea, le creo que dice que me quiere. No sé si me explico. O sea, creo que quiere hacerlo, ¿no? No le sale, ¿no? O sea, quisiera que lo intenta, pero no. Sí, lo intenta. Ya a lo mejor de adulta vas a terapia, los resignificas y encuentras, ¿no? Una manera de reconectarte. Sí. Pero el tema es qué haces con ese periodo, creo yo, que es donde la chamba viene en tu caso, Carlos, que es como un tema del yo le quiero entrar a ese proceso, pues, Sí. ¿no? Y tengo que ver incluso temas, como decías, del quizá no le había querido entrar antes y ahora sí, porque hay una fuerza detrás que me impulsa que yo no tenía antes, ¿no? Quizá. Pero pienso en que esa historia no es tan frecuente, pues, Ajá. ¿no? O sea, no es tan común de encontrar porque también hay como otros elementos, ¿no? Que en la vida de los hombres los colocan o nos colocan en otro lugar sin victimizarlos, pero es como esta idea de cuando platicabas el tema de cuando escuché la ecografía, yo recuerdo también la primera vez con mi primera hija, algo pasa ahí, pues. Y en mi caso, creo que el sí reconocer que hay cosas que como hombres en el proceso de vida tienes que no compensar, no me gustaría llamarlo compensar, pero sí reconocer en temas de la doble chamba que vas a tener con el vínculo, ¿no? Con tus hijas. Quizá el tema biológico a las mujeres les ayuda mucho, ¿no? Porque hay una conciencia ahí Claro. de la vida que se gesta desde antes. Claro. Con los otros los compras generalmente es a partir de que nace o a partir de que ya ves algo físico y dices, ay, güey, entonces creo que ahora sí. Sí, o sea, el vínculo se da Sí. por otro lado, por otra vía, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, y creo que
la paternidad tendría que empezar desde mucho antes, pues, ¿no? Y como hombres nuestra vida reproductiva debería al menos de considerar ese tema. Y creo que Para nada. no existe, pues. Culturalmente no está en ese dispositivo el que el hombre involucre de manera así como para empezar que acompañen a sus parejas a la ecografía, pues, ¿no? A escuchar, a vivir esa experiencia del embarazo, del acompañamiento con la pareja, ¿no? Con la mamá de ese hijo, de hija. Yo creo que es una vía para empezar a crear ahí cierto lazo, pues, ¿no? Pero que sí estoy de acuerdo que es muy... No se da fácilmente ese tipo de experiencias. Porque ahorita que los escucho, yo creo que algo de lo que implica ser padre es también una posición muy vulnerable que deja al hombre, ¿no? O sea, en este tener que dejar el narcisismo que decían, también yo creo que por lo que veo es como escucho mucha vulnerabilidad, o sea, como algo de amor que deja vulnerables ahí. Pero... Entonces, bueno, acá haría como una acotación. Creo que si hablamos de que hay paternidad, tendríamos que hablar que efectivamente hubo esta adopción que tú decías, ¿no? Sí. Si no hay esa adopción, pues a lo mejor hubo progenie, aportación de material genético, lo que tú quieras, pero no hubo un ejercicio de paternidad, ¿no? Con o sin dificultades, pues si no hay una adopción, ¿no? Si no hay una determinación, decir, hago esto como parte de mi vida, no, entonces no hay paternidad. Y creo que la parte de la vulnerabilidad, sí, pues sentir, ¿no? Tener una sensibilidad genera vulnerabilidad, pero también creo que genera mucha potencia, ¿no? Creo que da mucha fuerza. Sí, claro. He escuchado también muchos padres, ¿no? En la consulta que me dicen, ¿sabes qué? Estaba energía casi cero o está pasando por el peor momento, pero pues volteé a ver a los niños, ¿no? Y salen energías, quién sabe dónde, ¿no? Y también conozco la experiencia, ¿no? Es algo muy interesante. Incluso algo que un tiempo me llamó mucho la atención es cómo había papás que no se enfermaban en los periodos en los que sus hijos necesitaban que estuvieran ahí pues sacando chamba y eso, ¿no? Sí, fíjate que es... Y se alivianan los hijos. Es cierto, Y pum, se enferman bien. O sea, se van al suelo las defensas, ¿no? Ajá. Sí, hay un vínculo muy interesante. Bueno, también quizá me podría disculpar si no recurro tanto a las estadísticas como a mi experiencia personal, ¿no? Porque, digamos, mi experiencia es más jugosa. O tiene más que ver, no, más que es que tiene más que ver con un papá que estaba ahí. Ajá. Entonces, yo sé que no es quizá lo más común en México, incluso por algo es parte del humor, ¿no? Ese humor del papá que se fue por los cigarros y no volvió. Sí. Pero también digamos que me gustaría rescatar esas experiencias en las que sí se ha estado para decir esto es paternidad, ¿no? O sea, porque el otro pues no lo es, o sea, es alguien que no pudo adoptar la posición, ¿no? Y que eso podría justamente abordarse en la segunda pregunta, pero ¿querías decir algo tú, ¿verdad? Ahorita que Pues nada más agregar que ese significado del que hablamos va a ir evolucionando, ¿eh? Sí. O sea, no es el mismo significado cuando están bebés, no es el mismo significado cuando ya son niños, no es el mismo significado cuando son adolescentes y hasta cuando son adultos. O sea, en mí fue cambiando. Sentía que el significado era diferente y por lo tanto tenía que actuar diferente. No es el mismo trato que le das a los hijos cuando están chiquitos, cuando están niños, cuando están... y ahí el asunto es de que tú tienes que tener la predisposición de ir aceptando esos cambios y irte acoplando a las necesidades que tú vas visualizando que tienen tus hijos y adaptándote a esas necesidades. Claro. Y va cambiando todo eso. Y yo lo que sí es que también me di cuenta de la gran habilidad y comprensión que tienen los niños desde muy pequeños. Y creo que eso hasta la fecha no se considera. Yo veo papás jóvenes que todavía a la edad de, no sé, 2 años, algo así, los siguen tratando así como bebés casi. Como bebito, sí. Cuando ya a los 2 o 3 años, no hombre, los niños ya son bien abusadillos y te captan todo y le saben perfectamente. Y entonces yo sí siento que
que esas actualizaciones que uno fue llevando en nuestra época son diferentes en las épocas actuales. Sí, claro. Los niños vienen con otro chip, definitivamente. Yo lo veo en mis sobrinitos, que tengo un montón, y qué bueno que tengo un montón, a todos los quiero un montón. Y sí, yo los veo y me sorprenden. Dijo, no, ¿qué onda? Este niño de 3 años, 4 años, ya estamos hablando de temas así muchísimo más complejos y yo no, yo a los 12 todavía creía en el niño Dios y esas cosas, ¿no? Bien sonsos que éramos. Y ahorita no, qué barbaridad. Sí. Entonces, sí, ese significado va cambiando y nosotros como papás tenemos que ir adaptando esos cambios, ¿verdad? Para lograr el objetivo. Claro. Que eso sí, el objetivo no debe de cambiar. Tienes que irlos llevando poco a poco y acoplándote a las necesidades de tus hijos, pero mirando siempre el objetivo. Uh-huh. Sí. Yo creo que ahí, Sergio, no sé si vale la pena rescatar como la plasticidad como un elemento fundamental de la paternidad. Totalmente lo que iba a decir. Sí, y esa capacidad de irte moldeando o adecuando, ¿no? Sí es fundamental. Sí coincido mucho en que la paternidad solo es al hacerse, pues. O sea, el nombramiento solo adquiere significado cuando se ejecuta, pues, ¿no? Pero no deja de ser como al final una construcción cultural, pues, ¿no? Y entonces también adquiere distintos significados, otros elementos con el tiempo. Pero creo que sí hay un tema de ejercicio personal, de qué tipo de padre quiero ser, o sea, estos cuestionamientos, ¿no? Para mí, ¿qué es la paternidad, no? Claro. De entrada. O sea, creo que sí es desafiante el proceso. Pero yo creo que son preguntas que te tienes que hacer y que te tienen que mover del lugar, pues. Claro. Y luego, bueno, ya entonces sí habrá historias muy, 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 muy enternecedoras. Pero creo que todas coinciden con el tema de priorizar un vínculo, ¿no? Sí. O sea, resignificar aquello que a lo mejor a mí me tocó que no quería, ¿no? O que yo veo y no me gusta. Pero entonces que sí, y creo que el vínculo, ese vínculo y esa complicidad que surge en el cuidado de otro y de otra, sí es... lo hablaremos después, pues, pero creo que son esas fuerzas, ¿no? De las que normalmente la historia de muchos hombres dice. Habla con sus hijos. Por supuesto. ¿Qué edad tienen sus hijas, sus niñas? ¿Tú tienes una o dos? Una de 9. ¿Y tú otra? 2 de 4 y 3. 11 meses, ya, el siguiente mes. ¿Y la edad de tu niña? 9. 9, ya está muy grande. Sí, de tu Sí. sí, ya vas a ir al... Ya vas a Ya, otro... Ya estás ahí. Ya estás ahí, ya sí, sí. Y acá ahorita está todavía está en lo padre, ¿no? En la que Está el padre, mimo, también a los 9 está padre. Fíjate, Sí, igual, sí. Creo que ahí hay como, para abonar este bloque, ¿no? En términos de la definición o el significado de ser padre, creo que al final hay que olvidarnos de generar un significado o un ideal o esto debería ser padre. Claro. Para poder entrarle, ¿no? Hace tiempo lo pensaba diferente, pensaba que sí habría que tener muy claro que ser un padre. Pues dije, no. Se me hace que eso de entrarle a la definición es no entrarle al ejercicio, no entrarle a la práctica. Sí. Y sobre todo algo que creo que es muy importante, no sé, lo lanzo como una propuesta, es que creo que también los hijos nos adoptan y nos van enseñando qué necesitan de nosotros, ¿no? Y poder escucharlos más que andar buscando por ahí qué significa o qué no significa, o si en esta época se requiere o no se requiere. Oye, en este vínculo tú me estás diciendo que necesitas esto, sí, muy legítimamente, porque es lo que te mueve, porque es lo que te duele, o lo que te hace feliz, y puede estar aquí para ti, ¿no? Se me hace mucho más importante en términos de esta situación de la paternidad, que creo que es más vivencial que... Es vivencial, no es conceptual. Totalmente. No andarle buscando esto debería ser padre, ¿no? Lograr esto, ¿no? Es una experiencia muy singular, pues. Sí, sí, claro. Y pues atreverse a estar ahí y observarlo con detenimiento, y creo que no hay que romantizar tampoco y decir, es súper bonito y súper grato siempre. Creo que puedes encontrarte ahí muchos reflejos de cosas que no quieres ver,
propias, ¿no? Ujú. O de tu historia, o de tus vínculos familiares, Claro. etcétera, ¿no? Pero cuando los ves con detenimiento te das cuenta que pues que se puede hacer algo con eso, ¿no? Incluso con lo más adverso, con lo más complicado. Luego del carácter de los hijos, ¿no? Porque también tienen su carácter así. Y decir que nunca nos enojamos y que está mal enojarse, pues no, pues te enojas y no te gusta lo que hace, pero Claro. ya cuando lo observas, pues se generan como vivencias bien ricas, ¿no? Y dar chance de que nos adopten también los hijos Ujú. y nos digan que necesitan, ¿no? Sí, sí. Que Sí, por supuesto. Y creo que ya con lo que han mencionado, sí puede dar pie a entonces entrarle a reflexionar precisamente porque lo han ido apuntando, lo han ido mencionando y qué podemos ir diciendo acerca de lo que vemos de la paternidad, de las formas de la paternidad en el contexto actual. Porque, te veo que quieres hablar, ¿verdad? Yo pensé esta pregunta precisamente porque yo creo que, como les decía al principio, la cultura, la sociedad está en un terreno crítico. O sea, yo sí siento que vamos a una situación oscura en un futuro, que esto que dices al principio, que ojalá que las personas criemos hijos para abonar a la sociedad y no para destruirla, pero creo que lamentablemente por alguna razón ligada a los narcisismos, yo creo, estamos yendo a un terreno muy oscuro. Pero desde ahí ¿qué pueden ir diciendo ustedes acerca justamente de las formas actuales de la paternidad, ¿no? En la cultura? Yo creo que se están debatiendo al menos, ¿no? Y eso es fundamental porque no es algo que viniera ocurriendo, digamos, en otras épocas de la historia, al menos específicamente hablando. Uh-huh. Y hoy en día eso sí creo que hay que mirar el contexto social, político, ¿no? Particular. Y, por ejemplo, en México son cuestionamientos que sí surgen en la academia, sí de repente en la teoría, pero que ganan peso en las estructuras sociales, pues en los discursos sociales. O sea, hay un grupo de personas que están cuestionando que muchas veces las paternidades, como sea que cada quien las construya, sí caen en un común que tiene que ver con la forma en la que se organizan los cuidados, la crianza, los roles de pareja. Yeah. Y creo que ahí sí vale la pena recuperar una mirada que ecológica, pues. Mm. O sea, pensar estos procesos de forma ecológica. Y porque ahí hay muchos reclamos, por ejemplo, ¿no? O sea, en términos de pareja, a mí lo que me pasa con grupos de hombres, tanto en talleres, en capacitaciones, como en discusiones, ¿verdad? Hay como una queja muy sentida, ¿no? De cómo las dinámicas familiares se han movido. Uh-huh. Y eso los ha desestabilizado, ¿no? O sea, la mayoría de las personas se queda solamente en esa parte en donde se les desequilibran como las relaciones de poder y entonces algunos se enojan, algunos reflexionan, ¿no? Se mueven del lugar, pero otros no. Uh-huh. Y creo que eso sí, o sea, hoy en día se está debatiendo, se está problematizando, se están cuestionando muchas prácticas también. Sí. Uh-huh. O sea, y creo que es necesario. Y coincido mucho en esta tarea de este ejercicio de lo poco frecuente que como papás estamos dispuestos a preguntar. Porque pensamos muchas veces que lo que mis hijos necesitan es una cosa y desde mi lugar, ¿no? Imaginario, ¿no? Sí, y no es cierto, ¿no? O sea, este tema del ser papás, que todo el tiempo estamos generando capital y trabajando y lo priorizamos porque se repite el discurso del no quiero que les falte nada. Uh-huh. Y ese nada es solamente instrumental, pues, o sea, es económico. Tiene que ver con cómo generalmente se simboliza la paternidad. Uh-huh. O sea, y creo que esas cosas se tienen que seguir cuestionando, se tienen que problematizar y también tiene que haber procesos o recursos para que esto se traduzca en conductas y comportamiento de los hombres. Sí. ¿No? Y creo que eso va a ir transformando otras realidades, ¿no? Y dejaremos de ser un feo recuerdo en ciertas etapas para nuestros hijos o nuestras hijas, ¿no? Claro. Yo creo que, sí, retomando un poquito eso que dice Sema, y ahorita también para ver qué opinan ustedes, pero sí es muy evidente cómo en muchos casos, precisamente la paternidad tiene como este eje principal, lo material, ¿no? Lo económico, en sustitución de una presencia, pues, ¿no? O sea, el padre que justamente desde no quiero que te falte nada y te doy económicamente lo que puedo, ¿no? Tratando de colmar tus necesidades,
desde la parte instrumental, material, económica, pero en sustitución, en compensación, pues, de una presencia, porque pues el padre suele estar más fuera de la casa, ¿no? Y luego es el bucle, ¿no? Luego me estreso muchísimo y me canso muchísimo de estar trabajando todo el día y te digo que tú nada más me ves cara de dinero. Y entonces son como dinámicas bien curiosas. Sí. En donde hay más pero efectivo y poco afecto. Fíjate que sí, definitivamente las situaciones son diferentes y creo que en la actualidad un poco más complejas porque no nada más, en la actualidad no nada más es el padre el que tiene que salir a buscar el sustento, sino también la mujer. Luego, pues ya es muy participativa en esas necesidades de la familia. Y entonces ahí se complica un poquito la cosa porque, por ejemplo, en nuestros casos, en nuestra época, en nuestros tiempos, mi esposa trabajaba, ¿verdad? Y obviamente yo también, ¿verdad? Y cuando llega el primer bebé, pues automáticamente, mi esposa dejó de trabajar, renunció y se dedicó 100% al cuidado de los hijos. Y en la actualidad, pues no es tan fácil esto. Sí. Y el hecho de que los dos tengan que, tienen la necesidad de trabajar, pues entonces ahí tienen que buscar el apoyo de instituciones y todo eso, Sí. guarderías y aquello, y pues tienen que ir y depositar al niño, donde de alguna manera, sí, seguramente se les va a dar un buen trato y seguramente se les va a atender, pero esa necesidad no nada más es de bebito, sino que va creciendo el niño y siguen estando en las guarderías y luego ya las escuelas y todo eso. Y entonces ahí ya los papás en la actualidad tienen que lidiar también con lo que esas instituciones y esas personas están actuando sobre sus cabecitas, ¿verdad? Y de alguna manera están influyendo y muchas veces no concuerda con lo que en un momento dado tú estás trabajando. Claro. Por eso, en situaciones así, pues yo lo que pienso es de que si es el caso, pues los papás tienen que poner mucha atención en que si el tiempo de estar con ellos se reduce, pues que ese tiempo sea de mucha calidad. Mucha calidad, buscar la comunicación con ellos y estar muy observando, ¿verdad? Sus comportamientos y todo eso, para que de alguna manera, independientemente de eso, sigan siendo los guías, los papás, los que van determinando el camino y el rumbo que quieren tomar los hijos. Híjole. Y actualmente también eso es por un lado, y por otro lado, muy conscientes de los papás en estas épocas de que también se van a tener que enfrentar a una situación de las que nosotros no nos preocupábamos, que son las influencias de las redes sociales y de las televisiones y de todo eso que, sí, claro. mano, pues a ver, ¿cómo le hago si yo le digo a mi hijo que esto, que lo otro, y lo ve en una novela o en un programa de no sé qué, que hacen lo contrario y todo eso, pues dices, ahora. Sí, yo creo que es uno de los grandes desafíos que seguramente vamos a profundizar en la siguiente pregunta, pero que de alguna forma sí es muy necesario visibilizar en los tiempos actuales. Y es que a lo que escucho es el hecho de que los padres, ambos padres, papá y mamá, estén menos tiempo de convivencia con los hijos. También deja a los hijos expuestos a otras socializaciones fuera del núcleo familiar, y desde ahí entonces se requiera pues ver que esa influencia sobre los hijos pues va a implicar que los padres tengan que ver cómo se lidia con eso, pues, ¿no? O sea, cómo se va a lidiar con lo que el niño o la niña se va empapando de otros medios, pues, ¿no? Y el reto, bueno, yo creo que insisto, veremos más adelantito, pero va a estar justamente en eso, ¿no? O sea, ¿cómo conciliar que pues se necesita económicamente pues un sostén que requiere que yo tenga que enfocarme en otras cosas, y al mismo tiempo eso puede estar como costo la vinculación con el hijo, pues, ¿no? O
sea, el vínculo con el hijo termina siendo algo que se ve ahí como afectado, creo yo, pues, ¿no? O sea, bueno, no sé si afectado como tal, pero viene ahí un costo en ese sentido. Hay un impacto, pues. Hay un es impacto, innegable. ándale, sí, exactamente. Pero bueno, Carlos, ¿quieres hablar, verdad? Sí, pues creo que para poder hacer como un cuestionamiento de la paternidad, creo que antes hay que cuestionar mucho las relaciones económico-políticas, ¿no? Sí. o verlas, ¿no? Verlas cómo están. también eso es una- Eso, punto uno. Otro punto que creo que es importante, o al menos así lo veo yo, es que es muy tentador hacer comparaciones entre los tiempos pasados y los tiempos presentes o venideros, suponiendo que unos son mejores que otros, ¿no? No creo que lo de antes sea mejor ni peor, ni tampoco creo que porque ahora se hable más de paternidades la cosa vaya a mejorar. Simplemente se van a presentar otras dificultades. Sí, sí, claro. Y creo que eso me parece como una estrategia importante al trabajar a nivel colectivo, a nivel comunidad. Porque luego he visto mucha gente que se dedica al trabajo comunitario y se descorazona porque si es que hicimos esto y ahora presentó otro. Pues claro, es que no importa que lo hables, importa que lo hables, vas a solucionar lo que estaba antes, pero no puedes anticiparte y no puedes generar un estado de cero conflicto, eso no existe, eso ¿no? no existe. Lo otro es que creo que es bien importante como que nos demos cuenta que el legado material y el legado espiritual que le damos a los hijos es el mismo. Porque luego hacer esta separación entre le di valores o le di dinero, es que creo que eso nos puede volver muy torpes no solo para trabajar con los hijos, sino para trabajar con otra gente, ¿no? No se trata de que los valores sean algo distinto al dinero. Cuando yo doy algo que me costó dinero, la forma en la que lo doy indica qué es lo valioso en eso que le estoy dando. Totalmente. Si yo indico que lo valioso fue las horas de trabajo, el esfuerzo, la gente que le metió chamba para tenerlo, eso material sirve para forjar mejores cualidades espirituales en los hijos, ¿no? Porque luego también de repente me ha tocado hablar con gente que quiere precarizar un montón es que no, estoy haciendo que todo le cueste más trabajo y le doy casi nada para que vea lo que cuestan las cosas. Y yo, espérate, ¿cómo vas a ver lo que cuestan las cosas si no tiene nada? Espérate, dale poquito, ¿no? Sí, claro. Y otra parte también que de repente me ha tocado trabajar con población pues, en condiciones muy privilegiadas, ¿no? Y que me dicen, es que no sabemos qué está pasando, ¿no? Con la cría porque tiene todo. O sea, una riqueza cultural, económica, etcétera, muy vasta. Y no sabe qué hacer con su vida, ¿no? ¿Cómo se lo presentas? ¿No? Sí. ¿Cómo se lo das? Me parece que otra aproximación a la crianza, no solo a la paternidad, también la maternidad, tiene que ver con el don, ¿no? Con cómo damos. Y el dar con amor implica dar sin ocultar lo que costó, lo que uno está dando, ¿no? Dar sin mentiras también, ¿no? Sí. Sin mentir de que costó poco, ni mentir que costó mucho. Oye, esto cuesta tal. Sí. Y ¿sabes qué? Me da muchísimo gusto que lo tengas. Tómalo, ¿no? Y eso se siente, porque también esto que decía que los niños nacen con chip, creo que siempre los niños han sido inteligentes, ¿no? El tema es que hubo un periodo en el que se les trató como tontos, ¿no? Sí. Ser niño era ser tonto. Sí. Incluso ahora ves gente que para hablar, digamos, como ponerse en un performance de niño, habla mal, ¿no? Sí. Es decir, oye, aguanta. No es lo mismo que el aparato fonador del niño no se desarrolle a que hable así por tonto. No habla así por tonto, o sea, piensa. De hecho, los niños van a veces en el pensamiento mucho más evolucionados que su aparato fonador. Entonces, los niños son bien capaces de entender los afectos que están involucrados con las dádivas materiales, que, insisto, son a la vez dádivas espirituales de los padres, ¿no? Sí. Entonces, por ahí, creo que también eso va a ser bien importante, porque ahora hay productos al por mayor, ¿no? O sea, Sí. nuestra época es una época de productos. Compra, vende, compra, ¿no? Y ahora salió esto nuevo. Ok, hay que ver cómo lo hacemos. No se puede tener todo, habrá que hablarlo eso con los hijos, pero creo que la parte muy importante que hay que reflexionar es cómo estoy dando lo que doy. Sí. ¿Cuál es mi posición? Sí, claro, claro. Y me quedo pensando mucho en el tema de... Sí implica mucho un grado de conciencia, ¿no? En las figuras paternas, pues, en el caso de los papás.
Porque estas cosas de las que estamos hablando ahorita, creo que pocas veces se debaten y se discuten en las familias. Sí. Y ya no digamos entre hombres, pues, ¿no? Sí, o sea, claro. sí creo que pocas veces se llegan a estos temas, ¿no? Y dando como estos dos pasos, ¿no? Entre mi propio proceso, entre lo que fue para mí, entre cómo yo lo busco hacer y entre estas otras reflexiones, ¿no? A las que podemos llegar. Y sí son herramientas que, claro, que ayudan muchísimo en la crianza. Y te bajan la ansiedad, ¿no? O sea, en estos tiempos que nos inundan de ansiedad, de angustia, creo que el saberte que te estás preparando, que estás buscando, que estás teniendo un propio proceso, te tranquiliza. Al menos lo vives con menos miedo, pues, ¿no? O sea, no te paraliza, pues. Y entonces puedes ir dando mejor respuesta a lo que va pasando con tus hijos en función del contexto ahorita, ¿no? Económico, político, social, mundial. Y eso te coloca también en un lugar distinto, pero sí me pongo a pensar mucho en qué tanto realmente que se quiere mejorar la relación de los hombres con sus hijos y con sus hijas, pues, ¿no? O sea, qué tanto sí es un asunto que preocupe, qué tanto es más una onda de quizá quienes nos dedicamos a esto, a que estudiamos psicología o que somos de alguna carrera afín, pues sabemos que son temas que sí, ¿no? Que te pueden, al menos desde ti, claro, te pueden, ¿no? O sea, te mueve, pues por algo hemos elegido estudiar lo que hemos estudiado. Pero luego muchas veces eso no se parece al grueso de la población, ¿no? Sí. O del resto de las personas. Y creo que eso es algo que sí es necesario empujar, visibilizar. O sea, yo me quedo pensando mucho en lo que hablábamos una vez de la herida del padre, ¿no? Que en Estados Unidos ya se consideraba como un asunto de salud pública, ¿no? Por esta relación tan conflictiva. Aquí en México tenemos a Vicente Fernández, ¿no? Que las hace como de catarsis con su canción de Viejo, mi querido viejo. Entonces son como los pocos espacios en los que muchos hombres como que se asoman a sanar tantito una relación ahí que se percibió ambivalente, pues, Sí, ¿no? claro. O sea, porque era presente, pero no involucrado, porque no abandonó, pero tampoco acarició, porque... Y yo creo que en esa chamba, sí, este grado de conciencia te tiene que llevar a decir por qué estoy dando lo que estoy dando y evitar caer como en este rollo mistificante, creo, de lo hago porque te voy a enseñar esto. No, creo que muchas veces lo haces porque es el lugar que a ti te ha convenido, pues, ¿no? Sí, O sea, porque algo obtienes, ¿no? Sí. O sea, no sé si esté bien, no sé si esté mal, pero sí creo que depositar en el hijo o en la hija, así como, esto lo estoy haciendo por ti, tiene mucho peso, ¿no? Sí, O sea, claro. sí, es muy Claro, peligroso. Y ahí pensaba, pues, dos cosas que se vienen a la cabeza. Uno, que en efecto, a la hora de posicionarse en el lugar del padre, por lo que escucho, implica un dar, pues, ¿no? O sea, implica un dar, desde ahí lo que decíamos, de cierta posición de vulnerabilidad. Y creo que este cuestionamiento acerca de qué estoy dando es algo que pocas veces se hace, ¿no? O sea, cuestionar qué estoy dando de mí a mi hijo o a mi hija es algo que no se hace muy frecuentemente, o al menos no escucho yo eso mucho en los grupos que he estado justamente conviviendo con padres, pues, ¿no? Y segundo, a la hora de ver qué estoy dando, es que también, pues a la hora de intentar ver qué voy a dar, ahí es donde está la renuncia narcisista, de alguna forma, con mi hijo, pues, ¿no? Y creo que el punto es que muchas veces los hombres no quieren renunciar a eso. O sea, no se prestan a precisamente hacer una renuncia que implica quedarse ahí para crear y criar a ese hijo, con lo que va a implicar este dar, pues, ¿no? Y a veces también creo que, desde lo que se da, pues estará así esta cuestión, desde el amor, pues, ¿no? Pero también, pues, ¿cuántos hombres no descargan, no desquitan su propia historia con su propio padre ahí, ¿no? En ese vínculo con el hijo, pues, ¿no? Y se vuelve una reproducción donde al final lo que termina dando es pues, quizás mucho dolor a ese hijo, pues, ¿no? Hablando de la idea del padre que decíamos, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes de eso. Pues lo que pasa es que yo creo que más que estar pensando en qué damos, es cambiar el término. Y yo digo, no es cuestión de dar, es cuestión de estar. Yo puedo resumir de decir, a ver, pues ¿qué se requiere para intentar ser un buen padre?
simple, tienes que estar. Que eso tiene un chorro de fondo. Porque si estás, te vas a dar cuenta en qué momento puedes dar, en qué momento no es conveniente dar. Claro. Porque si estás, es muy probable que te vayas a ganar la confianza del hijo, porque ahí estás. Porque él se siente apoyado, respaldado. Porque si estás, pues la situación de automático es que uno lo percibe como hijo. Mi papá está conmigo porque me quiere. Y mientras nuestros hijos estén 100% seguros, confiados en que los queremos, en que los amamos, inclusive nos podemos dar el lujo de hasta cometer errores. Y no van a causar tanto daño porque igual nos equivocamos. Pero no porque no te quiera. Yo recuerdo que, pues sí, en su momento, sí, yo fui muy chiquión con mis hijos, ¿verdad? De chiquitos los chiqueaba, los apapachaba y todo eso. Fueron crecientes y en algún momento dado, pues había la necesidad de reprimirlos o de regañarlos o algo así. Me acuerdo. De eso sí, del otro no. También. No, Y seguramente... mezcal. Lo que sí es de que... Lo que sí es de que muy claro que ahora sí que aquí no puedo echar mentiras, ¿verdad? Porque va a quedar grabado. Ni me puedo adornar, ni mucho menos, ¿verdad? Aparte lo detectaríamos. Sí, entonces sí, porque pues está aquí la prueba viviente, ¿verdad? De que sí, cierto o no es cierto. Pero de alguna manera, pues sí había esa necesidad del regaño, de la llamada de atención, pero después, en el momento en que ya pasaba la situación, generalmente, a ver, véngase para acá. Mire, si lo regañé, si le llamé la atención, es por esto, por aquello, por aquello. Entonces, les explicaba la razón, el motivo, pero ya pausadamente, tranquilamente y todo eso. Y me acuerdo que muchas veces repetía, esto lo hice por esta razón, pero no porque no te quiera. O sea, yo siempre te voy a querer y siempre voy a estar contigo y siempre voy a dar mi vida por la tuya. Pero necesitas aprender que las cosas no son así de fácil. Que vives en una sociedad donde tienes que convivir y compartir tu propia vida con amigos, con primos, con sobrinos, con papás, con mamás. Entonces, pues igual, tú estás aprendiendo y puedes cometer errores que a lo mejor inclusive pueden ponerte en riesgo y en ese momento yo tengo que estar para decir, hey, aguas, esto es peligroso. Entonces, pues sí, y la verdad resultaba muy, muy, muy bien de que el hecho de ser cariñoso y todo eso con tus hijos, pero no sobrepasarte porque son muy listos y luego ya te agarran de bajada. No, hacerles ver que pues sí, pero que también está el otro lado de la moneda donde de un momento tienes que corregir y todo eso y bueno, tú dime qué escoges, ¿verdad? ¿Que escoges al papá amoroso, cariñoso, o escoges el papá regañón y que nomás te esté dando lata, ¿verdad? En ti está. Entonces, sí, por eso yo creo que podemos resumir de que si intentamos ser padres, pues ahí más o menos llevaderos, pues lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que estar con nuestros hijos. Y entiendo, ¿te doy la palabra, Carlos? Y entiendo que justamente es una de las grandes complicaciones en estos tiempos, ¿no? Es estar justamente, o sea, porque me parece que es muy complicado pues un estar, y creo que también está el estar y al mismo tiempo la ausencia tendrá algo de valor por sí misma en cierto sentido, pero habrá que, o sea, no sé, en las familias actuales que tanto justamente la presencia del padre es algo que se sostenga como algo valioso ahí, pues, ¿no? Y pensaba también otro lado, pero eso yo creo que ya va a ser más bien de la tercera pregunta, entonces no sé, Carlos, si quieres también decir. Sí, pues es como también un puentecillo con la tercera, ¿no? Adelante.
Es que creo que una dificultad actual es que, creo que es la dificultad actual, que las soluciones que estamos implementando para los narcisismos en realidad los agravan. Hacen más graves, más agudos los narcisismos, ¿no? Porque generan mucha culpa. ¿Cómo cuáles piensas? Por ejemplo, ¿no? Querer ser buen padre. ¿Quién sabe qué es eso? ¿Qué es ser buen padre? ¿Según qué circunstancias? ¿Según qué manual? ¿A poco hay un decálogo que siempre va a aplicar, no? Sí, claro. Las acciones no siempre... Esta fe en la repetición es bien peligrosa, ¿no? Siempre que hagas esto vas a ser un buen padre, ¿ok? Creo que eso nos quita capacidad intelectual, ¿no? Nos vuelve muy tontos vivir en la época de los manuales y los tutoriales. Ah, ya. Sí. Entonces creo que hay muchos tutoriales, muchos manuales de cómo no ser narcisistas, y creo que al contrario, te apegan, ¿no? A las soluciones, y es muy narcisista no querer ser narcisista. Claro. Luego por ahí pensaba en un cuento, lo voy a modificar poquito, ¿no? Pero es algo así como que era un papá y un hijo, malabaristas, entonces hacían malabares con cuchillos encendidos, ¿no? Un acto muy peligroso, y el papá cargaba al hijo, ¿no? Entonces le dice el papá, ¿sabes que este acto va a ser el más peligroso que hemos hecho? Yo voy a cuidar tus movimientos y te voy echando aguas para que no te vayas a lastimar. Y tú me cuidas a mí. Y le dice el hijo, no, espérate. Tú dedícate a hacer bien lo que te toca, ¿va? Y si tú cuidas bien de lo que te toca, si tú cuidas de ti, me vas a poder cuidar a mí. Y yo cuido de lo que me toca, y entonces me voy a poder cuidar a mí. Entonces por ahí es algo bien curioso, porque es como contraintuitivo, ¿no? O sea, creemos que por volcarnos en los otros completamente, en los hijos, Sí. vamos a ser buenos padres, pero no. Porque luego el abandono de uno mismo, Ajá. el no tener cuidado de lo que uno le está pasando, pues termina generando también cargas posteriores para los hijos, ¿no? Incluso Claro. en términos de la salud, ¿no? Sí. Y creo que he visto muchos discursos, mucho en el discurso de la época del ser buen padre, una dificultad para poder, por ejemplo, enojarse, ¿no? Para poder ser severo, para Sí. sentirse mal porque eres severo. ¿Por qué? Sí. ¿No? Entonces, creo que por ahí habría que hacer un montón de matices, y sobre todo en ese montón de matices entender que tener cuidado de uno mismo y de lo que a uno mismo está afectándole, ¿no? es la mejor forma de cuidar a los hijos digamos, de los chamucos que uno ya traía, ¿no? Clarísimo. Creo que eso es el acto de amor más importante. Y la otra, como para acotar mucho lo del narcisismo, porque luego hablamos mucho de narcisismo, ¿no? En redes, en los discursos, y creo que para simplificarlo, el narcisismo para mí es creer que eres el protagonista de la película cuando no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros, ¿no? Sí. La vida no se trata de nadie. Fíjate que yo ahí coincido muchísimo también en la parte de lo cruzo con el tema del androcentrismo y otros elementos también que nos ponen ahí en la orillita, ¿no? Sí. Y creo que esta idea del big shot, como en Estados Unidos le llaman, ¿no? Que es esta idea de yo me siento el protagonista aquí, te coloca en una relación, además de protagónica, de poder, creo, ¿no? En la que muchos hombres, cuando somos padres, nos sorprendemos también, ¿no? Porque hay muchos discursos culturales que te van a poner ahí, incluso hasta la propia mitología de tu pareja, tu esposo, la madre de las hijas, te puede colocar como en ese tipo de dinámicas. Y la chamba sí viene a este como cuestionamiento, ¿no? De que yo lo decía al principio, qué tan buena compañía soy, pero también creo que sí cuidamos de lo que nos rodea, la manera en que cuidamos de nosotros mismos, pues, ¿no? Y el tema sí, creo que hay que evitar moralizar la paternidad, o sea, y caer en estos discursos, pues son esencialistas, ¿no? Hay que mudarnos de una mala paternidad a una buena paternidad, lo que sea que eso signifique, ¿no? Creo que tiene que ver más con esta capacidad de cuestionarse a nivel personal, pues, Sí. ¿no? A la luz de estas, de todos esos elementos, porque lo veo como algo multidimensional, pues, como algo multinivel, que ocurre ahí, ¿no? Y que, aunque no lo tengamos consciente, no significa que no ocurra, ¿no? Y ahí es donde sí destacaría como la parte de cuestionamientos que sí se tienen que hacer, ¿no? Claro, O sea, y que tenemos que hacernos, pues. Y yo creo que eso ya entonces sí permite precisamente ya entrarle a la tercera pregunta, que ya lo fueron como apuntando a través de precisamente qué es esto, qué serían los principales desafíos que pueden percibir en la actualidad en torno al ser padre. Porque, bueno, yo ahorita los escucho y definitivamente uno de los principales que podría resaltar de lo que ya han dicho es,
pues esta dificultad para que el hombre que es padre se cuestione acerca de su propia historia, de su propia vivencia, de su propia relación como hijo, ¿no? De esta posición de hijo que después le llevará o influirá bastante a la hora de ser padre. Y precisamente yo creo que en general, yo creo que en la cultura hay poca reflexión, ¿no? Yo veo mucho de lo que la psicología pop hace, es ofrecer respuestas. Ofrecer respuestas, Pues respuestas. es el mundo líquido, ¿no? Sí, o sea, decir efímero. cómo, decir cómo. Y desde los cómo, pues no hay mucha pregunta hacia lo Exacto, propio. no hay pues, ¿no? proceso. Sí, claro, al proceso. Pero no sé ustedes qué perciben en los desafíos en la actualidad de ser padre. No, y sí, entrenle ustedes porque... porque sí. Pues actualmente es padre, ¿no? Todavía. No, ya. Todavía actualmente es padre, ¿no? Sí. Porque también, o sea, esto, pues, digo, no quiero obligarlo a hablar, ¿no? Es como, pero para señalar que luego también está esta percepción de, pues ya están... Yo ya cumplí, ¿no? Sí, ya cumplí. Y no digo que es el caso, ¿no? Pero sí, se siguen haciendo formas de presencia de la paternidad bien padres, ¿no? Ya. Cuando los hijos están grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un tiempo, hace unos meses, estaba yo en una situación muy complicada, ¿no? Y pasó mi papá al aeropuerto por mí y le dije, oye, pues está así el rollo, ¿no? Y en ese momento cuando me lo dije, ay, eso es una obviedad, ¿no? Y me dices esto, obviamente lo sé. Bueno, básicamente me dijo, oye, hijo, pues es que hay cosas que no salen como esperamos, pero creo que pues continúa adelante, vas a encontrarte mejores condiciones, ¿no? Entonces cuando me lo dijo, yo así de, ay, bueno. O sea, en ese momento, porque no estaba en situación para recibirlo. Pero lo dejé ahí, ¿no? Lo dejé ahí y unos días después dije, oye, ¿no? Entonces, bueno, obviamente pues vivo en otra ciudad, tengo una vida por mi cuenta, pero esa presencia no está de más, ¿no? Claro. Hay muchas historias, ¿no? De reencuentro también con quienes así tengamos la fortuna, ¿no? A veces en etapa adulta, con papá, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, en eso, lo pienso mucho y lo pensaba mucho ahorita con mi papá, ¿no? Él, un hombre que a lo largo de su vida, obviamente, ha tenido etapas mucho más críticas. Y yo como hijo único también, pues había ahí, claro que había un efecto más directo, ¿no? A veces por ahí me decían a manera de WhatsApp, de cuando son entre varios, así se los reparten, hasta las penas se las reparten. Cuando nada más hay una figura, pues esto todo recae ahí, ¿no? Y entonces yo recuerdo, y hoy lo observo, ¿no? Y la manera en que él habla, la manera en que él se expresa, la manera en la que él se atreve a hacer muchas cosas hoy en día, me parece que es algo que nos ha permitido también un reencuentro distinto, ¿no? O sea, y sobre todo mucho más como para él. O sea, el saberse como que ese proceso, quizá él dice que le tomó más tiempo de lo que quisiera, luego es como tenía que ser, ¿no? Y así ha sido. Entonces creo que también hay una posibilidad para muchas personas en etapa adulta como de hacer este proceso de reencuentro. A mí me quedaba marcadísimo en algo así muy rápido. Cuando yo crecí, por azares del destino, me llegó como un poemario, ¿no? Y entonces había por ahí una parte en donde se hablaba del papá de manera muy estereotipada, obviamente. No sé si lo hayan visto por ahí, pero es esta idea en la que varios versitos te dicen, cuando eres pequeño ves hacia papá, cuando eres vas creciendo lo ves de esta manera. Y a mí me llamaba mucho la atención porque decías, pasarán esas cosas. Me llegó a mí a los 7 años, ¿no? Y decía, qué raro, porque hoy yo lo veo así. Yo creo que jamás lo voy a ver de otra manera, ¿no? Y como iba pasando las cosas en la adolescencia y el día a día y la vida ocurría también en nuestra familia, y decía, ay, creo que ya me di un salto acá y luego estoy acá. ¿Hacia dónde voy con esto? O sea, al final lo que venían ahí eran puras significaciones, o sea, y muchas veces muy estereotipadas y o sea, ya desde ahorita lo puedes hacer, o sea, lo puedes criticar. Pero a lo que voy es, como que eso me puso alerta. Sí me puso alerta, como de decir, estar todo el tiempo calibrando cómo va esta relación, ¿no? Sí. En ese entonces de mí como hijo, ¿no? Con mi papá. Y hoy en día creo que lo he hecho mucho de mano, ¿no? O sea, es como de bolsillo para mí constantemente con mis hijas. O sea, esta posibilidad de estarme interpelando constantemente y también abrir ese puente para que te interpelen. Y creo que es una manera también de dejar un poquito esa figura del aquí yo mando, aquí el que sabe soy yo, aquí el que dice cómo son las cosas soy yo.
Y entonces esta idea de recibir servicios siempre de tu hijo, de tu hija, de tu pareja, todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso te permite colocarte y también te coloca ya en cuestionamientos de mis hijas de 4 años, sobre todo la de 4, o sea, atinado, ¿no? Atinada, así como la observación del, oye, esto y ¿por qué lo otro, no? ¿Por qué haces esto? Y yo, ay, ¿no? Y ahí es cuando tengo como esta disyuntiva, digo, ¿qué hago? Me enojo y le digo, no, ¿no? Y entonces doy ese paso a eso que ya no quiero, ¿no? O me muevo de lugar, ¿no? A eso que no sé qué sea, pero es lo nuevo, ¿no? O sea, me muevo para allá y entonces lo performo, que creo que esta es la idea, ¿no? O sea, como un poquito de resumen, lo performo. No sé hacia dónde vamos, no sé bien, creo que la idea es movernos y estarlo repitiendo esto, reflexionando. Creo que hay elementos que en términos de la paternidad tendrían que meterse en la ecuación, ¿no? Sí. Cosas como el autocuidado, la ternura, por supuesto, el vínculo, pero también el reconocernos como una figura que tiene un papel ahí y cuidar las formas en las que performamos el poder, le diría yo. Sí, claro. ¿No? En esa dinámica y con la progenitora, si es tu esposa, lo que haya sido, pues. Claro. Porque ahí hay un vínculo también. Sí, ¿no? sí. Yo no sé qué tan... Y es que ahorita que te escuchaba, Emma, pensaba mucho cuando damos los talleres y que salía el tema del padre, que luego seguramente recordarás ese ejercicio que hacíamos, ¿no? Con los participantes en donde la tarea, ¿no? A ver si van a hacer como tarea para aproximarse, ¿no? Con su padre e intentar mínimo decirle, papá, te amo, ¿no? Nada más. Y el gran reto que era para muchas personas hacer ese ejercicio, pues, ¿no? O sea, decirle a los padres, a la figura del padre, abrirse para muchos hijos en este te amo, en este te quiero. La expresión de esa ternura, pues, es muy complicada para muchas personas. ¿Y si no lo aman? ¿Y si no lo amaban? Claro. Porque también es válido, ¿no? Claro. Sí, hablando de la figura ambivalente, sí, muchos hombres tenemos resentimiento, ¿no? Claro, yo creo que es eso. O sea, porque... Digo, o no amar a sus madres, o no amar a quien quieras de la familia. Claro. Es muy válido, ¿no? O sea, mira, ahorita es que creo que lo que es bien importante, y lo conecto con lo que dije hace rato, hay que tener cuidado porque... No hay que. O sea, creo que es importante tener cuidado con algo. Si bien hay todo un narcisismo masculino, por decirlo así, ¿no? Sí. Que se caracteriza por cierta forma de relacionarse con el poder, con posiciones fálicas, etcétera, ¿no? Sí. Tampoco hay que caer en la ingenuidad que no hay un narcisismo femenino, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? O que no hay un narcisismo de los hijos. Claro. Hijos de su madre, pues, tienen ahí y luego estás viéndolos y dicen, ¿a poco sí, mija? Y, no me digas. Sí. ¿Sabes? O sea, bueno, obviamente, y entiendo que tiene que ver con todo un recorrido que pueda escuchar a mi hija y darme cuenta que se va a dar un trancazo porque está sintiendo que el mundo gira a su alrededor, ¿no? Y le puedo decir, oye... Pero creo que algo bien importante para tratar con cuidado a los hijos es darnos cuenta de que no hay ninguna garantía de lo que yo haga les va a evitar un malestar. Eso. Entonces, este narcisismo de querer perfeccionarnos a un punto que se vuelve también muy, muy enfermizo, ¿no? Estar cazando las pequeñas fallas constantemente y no poder reírnos a veces de nuestra propia tontería, ¿no? Así, Sí. Se me fue, o sea, ¿cómo voy a decirle eso, no? Incluso, y creo que me parece mucho mejor remedio el humor, ¿no? Claro. Que el latigarnos, ¿no? Latigarnos de repente por ahí. Que luego caemos como en posiciones muy tristes, muy, muy depresivas. Eso es un reto y un mal de la época, ¿no? Hay papás muy tristes, hijos muy tristes. Ayer platicaba con una amiga y le decía que los amigos que tengo, que sus papás eran muy, muy machos, ¿no? Tienen momentos de mucha tristeza. Y pueden tener momentos de humor, sí, pero les cuesta trabajo reírse de sí mismos. Y eso es muy triste. Claro. No en el sentido de una burla y un escarnio de uno mismo, sino darte cuenta que la riegas y que digas, no, o sea, se me fue. O como cuando tu hijo, tu hija dice algo así como,
extraño o se le ocurre algo peculiar, ¿no? También a uno le pasa. Y bueno, hay nada más, por ejemplo, todos los conceptos que utiliza el grupo de los psicólogos, ¿no? Utilizamos todos los que digan auto, desde hace mucho tiempo doy lata con que no me late que se diga como auto. No, nomás por estar dando lata, ¿no? Porque creo que no son auto, porque sí se construyen con la relación con el otro. No son auto, pues. Ni son automáticos, ni son totalmente propios. Sí. Pero sí creo que justo respecto al amor propio, a la ternura propia, eso es un ejercicio que por ahí me enseñaron una vez y estuvo bien contundente, ¿no? El poder verme con los ojos que veo a mi hija, de ternura, de aceptación, de risa de sus ocurrencias, cuando yo cometía un error, y el visualizar un error que no me permitía dejar pasar, pero verme con esos ojos, ¿no? Eso después me dio una chance de poder tratar mucho mejor a mi hija, ¿no? En muchas situaciones, pero también una chance de poder acompañar a la gente que llegaba a la consulta, ¿no? Incluso bueno, trabajamos con gente que está en situaciones bien precarias, ¿no? Sí. O sea, trabajamos con gente en situación de calle o mi situación de calle. Entonces, imagínate, y también con hijos, ¿no? Entonces, platicas con ellos y además de toda la precariedad que están viviendo estas situaciones, ¿no? Y transmitirles un ratito de paz de, oye, date chance. Claro. Ahorita te quieres hablar. Ahorita rápidamente con lo que te decía. Sí, es que ese es el punto también de lo que a lo que iba justamente, ¿no? Que ese vínculo puede estar justamente matizado de muchos aspectos, precisamente, que hacen de esa vivencia, de la experiencia de la relación padre-hijo, algo muy complicado de acomodar en la vida de la persona, pues, creo yo. O sea, porque creo que uno de los desafíos también, ahorita que también te escuchaba, es precisamente que siempre va a haber sufrimiento, pues, ¿no? O sea, es algo que es parte de la condición humana, digamos, pues, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad hay un sufrimiento que la cultura intenta, o a través de la cultura se intenta cada vez tapar más, taponear más, y se intenta incluso tapar a través de lo material, que ya decíamos hace ratito. El punto es que yo creo que uno de los grandes desafíos es que hay muchos padres, como decías, Carlos, con un profundo dolor que está ahí a flor de piel, pues, ¿no? Y que eso va a traer, o sea, a flor de piel, pero disfrazado, pues, ¿no? Disfrazado de muchos otros comportamientos que, al final de cuentas, pues va a hacer siempre efecto, ¿no? Sobre los vínculos con los hijos, incluyendo precisamente a través del no estar, ¿no? De la ausencia negligente, digamos, ¿no? Pues creo yo, ¿no? Pero ibas a decir algo, ¿no? Y es que ahí sale mucho, ¿no? El tema de sí no negar las condiciones sociales, culturales, estructurales que están, ¿no? Alrededor de las personas, porque a lo mejor quienes aquí estamos hoy coincidimos en ciertas condiciones de posibilidades, pues, de desarrollo académico, económico, o sea, ciertas características que sí hay que considerar. Pensaba en lo que comentabas ahorita de las condiciones de las personas con las que trabajan, ¿no? Y claro que a veces ahí hasta se percibe como un lujo, ¿no? El poder meterme a un proceso, aunque sé que es importante en la vida de todas las personas. Quizá hay quienes tienen más posibilidad de tomar su terapia semanalmente, ¿no? De pagarla, de accesar a ciertas cosas, y para otras se vuelve un asunto de urgencia, ¿no? O sea, solventar otras necesidades, ¿no? De otro tipo, ¿no? Y digo, qué largos están esos procesos de acceso para que, en general, ¿no? Esto sea algo que impacte en la vida de las personas. Sí. Entonces, creo que tiene mucho que ver todo el tiempo el tema de las estructuras sociales, de las condiciones culturales, de otros elementos, ¿no? Como otras formas de discriminación, ¿no? O sea, con las que hay que estar trabajando, atentas, y forma parte de todo. O sea, yo lo veía, Sergio, cuando me invitabas, y decía mucho en qué lugar quiero estar, ¿no? Pero no quiero que ese lugar sea algo que yo me estoy inventando, pues, ¿no? O sea, como creo que a veces algunos psicólogos o psicólogas caemos, a lo mejor quizá por el tipo de enfoque que estudiamos además, mucho en racionalizar, ¿no? Y menos hacer, que sea como una especie de cierre, lo que le diría ahorita, ¿no? Que es más dejar de racionalizar tanto el proceso y vivirlo más, ¿no? Sentirlo más.
Creo que eso es muy interesante. O sea, a mí me ha colocado en reconocer dimensiones maravillosas de la paternidad, ¿no? Gozosas, gustosas, lo lúdico, lo tierno, el conmoverte. Pero también hay otra carga, ¿no? Que tiene que ver con la crianza, con el cuidar, con el atender, y es muy desgastante y es bien cansado. Y entiendes por qué también en muchas relaciones de pareja los hombres no le quieren entrar a eso, pues porque sí es muy pesado. Pero también luego entiendes el vínculo que crea gracias a esa presencia, ese cuidado, a ese quiero ser alguien que está, ¿no? Que abraza, también que te puede llamar la atención, pero que no olvida lo que decía, ¿no, señor? Que no olvida que el hijo o la hija sienta que ante todo es querido y es querida, ¿no? Y creo que esas son muchas de las dimensiones que tienen que ver con el estar con otro ser humano, ¿no? Y en este caso así. A eso creo que le deberíamos de apostar más. Y a reconocer también la chamba de estar presente en el cuidado y en la crianza de hijos e hijas como algo propio de los hombres. O sea, algo que te toca, ¿no? O sea, que al adoptarlo te toca. Sí, exacto. Y creo que cuando podemos hacer ese proceso, muchos de los demás conflictos que hay, que luego derivan en violencias, ¿no? En peleas, en broncas, en maltrato, bien podrían ahorrarse en una medida, ¿no? Cuando entiendes que es una chamba que te toca, que no se va a acabar, ¿no? O sea, no se va a acabar. No se va a acabar, ese es un tema, ¿no? Sí. Pues yo creo que, híjole, así sin muchos términos psicológicos, así, sino que más bien así muy aterrizado a lo normal o a lo común, porque muchos papás, la verdad, no reflexionábamos, Sí, no pensábamos, a ver, ¿cómo le voy a hacer para que pero simplemente como veo doy, ¿verdad? Según se fuera presentando la situación y el caso, uno actuaba, pero igual, como dices, si actuabas con las buenas intenciones de poner por delante el amor que le tienes a tus hijos, las cosas se facilitaban. Y sin embargo, a pesar de que mis actitudes siempre fueron así y buscando una relación positiva, qué desafío fue para mí, y creo que para mucha gente lo puede ser todavía, porque yo lo veo en las relaciones entre niños, niñas y papás ahí que como clientes llegan ahí a mi negocio y todo eso, y digo, qué desafío es poderte ganar la confianza de los hijos. Híjole, sí. Eso cuesta, ¿eh? Cuesta porque sí, de chiquitos a lo mejor es más fácil porque pues ellos ya de por sí eres su superhéroe, ¿no? Claro. Y la mamá, la supermamá, y es el pilar, ¿no? Entonces, pues se te facilita mucho porque pues les hablas, les comentas, les dices y todo eso, y para ellos es una verdad y confían en lo que les estás diciendo y todo eso. Pero van creciendo y entonces van recibiendo otro tipo de informaciones, otro tipo de relaciones que pues están influyendo en sus cabecitas y, chihuahua, pues esto no checa con lo que mi papá me dice o mi mamá, lo que sea. Y si no estás al pendiente de la situación y todo eso, pues de buenas a primeras se te despabila ahí la situación. Y ya cuando acuerdas, entonces el hijo o el niño o el joven, pues ya confía más en el amiguito o en hasta la maestra y todo eso, porque a lo mejor se le hace más de acuerdo a su capacidad, se le hace más real lo que el amiguito dice o lo que la maestra, y a lo mejor poco a poco eso, el hijo está recibiendo influencia para que ya no sea tan confiable lo que tú le dices. Entonces, pues tienes que estar súper abusado para saber manejar eso, en qué momento. Por eso te digo, estar no significa que estés todo el día ahí con él. No, que cuando estés con calidad y por medio de las pláticas, de las relaciones, de las bromas, de todo eso, vas fortaleciendo esa relación y cuando llega el momento donde vas a tener que lidiar con otras
influencias de otras personas, tus hijos te sigan teniendo la confianza como para poder recurrir a ti cuando en un momento dado se necesita. Yo veo muy claro en nuestra familia que mi esposa es muy bromista y es muy así, pura risa. Solo me llama porque... Sí. Entonces, no, pues por supuesto, llegaban ellos y oye, mamá, fíjate que la niña fulanita que me gusta o que no me gusta y que esto y lo otro. Y veía yo que le confiaba más a ella. Y digo, bueno, pues es el rol que le toca a ella. Yo, pues sí, no puedo ser así tan así porque pues tienes que irlos ahí llevando sobre un carril. Pero qué desafío es poderte ganar la confianza, porque en algún momento dado va a ser fundamental. Es fundamental. Sí. Porque de buenas a primeras, esas influencias pueden llegar a puntos delicados, ¿no? Como puede ser las drogas, puede ser otras cosas, y en un momento dado ahí, Y es que creo que también, sí, totalmente de acuerdo con eso del valor de la confianza y el gran reto que es precisamente construir confianza, porque creo que la confianza, eso no se construye, se va dando conforme va viendo la sensación, la noción de que esa presencia es segura, ¿no? De que esa presencia va a ofrecer un espacio de aceptación, de escucha, pues, ¿no? Y es un desafío, por supuesto, en el sentido de eso, ¿no? De que no es algo que se pueda garantizar y que incluso en algún punto va a ser normal, creo, si podemos decir esa palabra, normal, necesario, dentro del proceso, que venga una ruptura, una separación, ¿no? Un desquebrajar algo ahí para dar pie a algo propio, pues, ¿no? Porque va a haber la influencia, como dices, del mundo exterior. Y creo que, sin embargo, sí no deja de ser importante esa confianza, porque el mundo exterior, pues, tiene sus grandes riesgos, ¿no? Y al mismo tiempo es ver que algo que noto yo en la misma línea es que, porque es algo que he escuchado mucho de maestros, de otras figuras que sí tienen poder, situación de poder o de autoridad ante adolescentes, que justamente el adolescente está muy confrontativo con la figura de autoridad, ¿no? Como si ahí hubiera cierta hostilidad muy marcada, pues, ¿no? con él. O sea, es muy marcado este discurso de es que antes los adolescentes estaban como más ¿cómo decirlo? Como, es que no quiero decir dóciles, pero un poco más con respeto a la autoridad, pues, ¿no? No puedo decir dóciles, pero dóciles. Obedientes. Sí. Sumisos, ¿no? Sí, sumisos. Y que en la actualidad el adolescente está muy reacio a asumirse ante esa autoridad, pues, ¿no? Y que tiene que ver con algo así, pues, ¿no? O sea, yo me lo explico de alguna forma con eso, pero no sé. Sí, es otro tema, ¿no? También para otra misión, pero... Sí. No sé, o sea, es que también las adolescencias, creo, y las juventudes, una de sus funciones principales es cuestionar el mundo adulto, ¿no? Y las figuras, claro, o sea, y eso creo que ocurre y solo tiene distintas características según los distintos contextos, claro, ¿no? claro. En los que ocurra. Pero yo creo que esa preocupación también las tienen quienes están constantemente preocupadas en continuar siendo una figura de poder y de autoridad, que muchas veces no es de autoridad, sino de opresión, pues, de sometimiento, claro, pues, ¿no? Y se parece mucho también, sí, checándolo, bueno, hilándolo con el tema de las paternidades, con una de las muchas preocupaciones, pero creo que es una de las centrales en muchos hombres. O sea, esta idea de, antes que otra cosa, ser una figura de respeto, sí, que es como un eufemismo muchas veces, de que es de sometimiento y de obediencia, sí, pues. Sí, claro. ¿No? Y incluso se le otorga más peso a ser esa figura que a la que cree vínculo y conexión emocional profunda. Exacto. ¿No? Claro. Y Carlos, igual para ya ir pasando después al último punto, pero adelante. Sí, bueno, considero esta parte como de la tentación de tomar una posición de amo, ¿no? Incluso de reproducir el amo que nos persigue nuestros propios pensamientos, sí, ¿no? El que nos critica más arduamente, ¿no? A veces nos identificamos ahí. Sí. Y bueno, solo creo que hay que sí reconocer que se requiere muchísimo trabajo. Porque luego adopta caras que parecen liberadoras, ¿no? Y no lo son. Y creo que esto pasa en la adolescencia, pues, ¿no? Que el adolescente también se vuelve un pequeño tirano queriendo liberarse y empieza a tener actitudes que pueden meterlo
en problemas, ¿no? Y sí es otro tema, ese es otro tema. Luego me acordé de una conferencia que estaba viendo, y empiezan a leer, ¿no? Estos chicos, su forma de vestir, está desafiando todo, cada día no sé qué, el lenguaje que están utilizando es inapropiado, se va a perder. Bueno, y es muy interesante porque era el fragmento, era un texto egipcio. Fíjate. Antiquísimo. La primera Sí, sí, civilización, sí. las primeras civilizaciones. Antiquísimo, ¿no? antiquísimo, y ya estaba diciendo acerca de la juventud De la egipcia. crisis social. De la crisis social. De la crisis social. Claro, por eso también hace rato decía de lo de, ay, no, es que ahorita vamos a más Sí. o vamos a menos. No, mira, ahorita podemos empezar a hablar de paternidades y eso va a causar algunos problemas que luego quizá hagan, porque la historia ha sido así un poco pendular, que tomemos posiciones bien conservadoras y vamos a tener que volver a dialogar que hay un esto. regreso Claro. de esas otras formas. Claro. Sí, entonces, ajá, yo creo que eso se irá superando en la medida de que dejemos de creer en finales ideales. Claro, exacto. Hay que curarnos de las idealizaciones. También en las posturas políticas que tomamos, en las posturas sociales que tomamos, hay que no idealizar tanto Sí. las posturas No, que de hecho, tomamos. de hecho, reconozco que a mí me costó trabajo aceptar que mis hijos tenían su propia vida y sus propios ideales y sus propios gustos y sus propias formas de pensar. Con cada tatuaje, ¿verdad? No me imagino. Viví un poquito ese proceso, sí, me acuerdo. Sí, de alguna manera, sí, me costó algo, no trabajo, sino de entenderlo, de decir, bueno, y cómo lo fui percibiendo por medio precisamente de que yo empecé a sentir que la confianza iba mermando. Que la confianza iba mermando y que quería hablar con Sergio, oye Sergio, pero ¿qué esto? Y sentía que no tenía la suficiente confianza para decirme, sí, yo lo hice, o sí, yo fui, o algo así, aunque yo sabía que él lo había hecho y todo eso, pero no me lo decía y todo eso. Entonces, Guías digitales. sí, Las cámaras, tengo el sí, registro, sí, ¿eh? cuarto. y entonces, chin, mano, ¿cómo le hago para que me diga la verdad y tenga la confianza de que pues no va a pasar nada? Al contrario, bueno, pues está bien, le voy a dar a lo mejor un consejo o una paliza, no. Un consejo o algo así para remediar ese asunto. Igual yo siempre he pensado que equivocarse, cometer errores no es malo. Equivocarse, cometer errores para nada es malo. Lo malo es cuando no lo admites y no lo enmiendas. Sí. El chiste es, sí, reconocerlo y decir, cara, aquí la regué, bueno, pues voy a aprender y lo voy a remediar. Bueno, entonces, en ese momento, poco a poco me fue cayendo el 20 y le dije, pues lo que pasa es de que esto va mermando porque no estoy aceptando que él ya tiene sus diferentes formas de pensar y sus diferentes ideologías y sus diferentes... Y entonces, en la medida en que lo reconoces y lo enmiendas, en ese momento, ¡fras! Otra vez todo, cuates y amigos. Y vámonos a cristianear. ¿Y por qué no haces un podcast? Sí. ¿Ya se hizo un tatuaje usted? Sí. Todavía no. Nunca es tarde. No es tarde. Una vez de vikingos. Sí, claro. Porque comparten eso. Sí, ajá, exactamente. Sí, de hecho. Sí, para Todavía que la fecha, chin, pues que ya se hizo otro y ya no más. Pero así que yo llegué, qué bien, buena onda, ¿verdad? Ya te hiciste un tampoco hay que estar de dragón acuerdo y con todo. todos. Respetar que el otro tenga su vida no quiere decir que estés de acuerdo con todos. Claro, y a lo mejor tú también entender que tu papá no esté de acuerdo con eso, ¿no? Pero que eso Y no ese pone un respeto que abismo te entre genera ustedes. confianza. Sí. Cuando hay respeto mutuo, eso que genera confianza. O sea, ¿por qué? Porque sí, yo puedo ser abierto y decirle a mi papá, ¿sabes qué? Pues es que esto no me gusta y la regaste aquí, la fregada.
Si es respeto, si me lo dice, oye, Sí. suéltalo por qué. Pues entonces sí, ya. Es mi vida, yo no pedí nacer. Y yo creo que eso es muy valioso, incluso al punto de ir cerrando ya con eso. Yo creo que no va chance del último que vamos a se haya pasado, porque eso fue el tiempo bien largo. Pero es muy valioso cerrar con esto, porque algo que se ha repetido en varios episodios es precisamente el valor y lo necesario que es para que en la cultura exista esta posibilidad de convivir con la diferencia. O sea, de disponer de amor a la diferencia, por muy complicado que eso pueda ser, pues, porque creo que la tendencia es eso, ¿no? Que lo diferente se busque erradicar, se busque nulificar, se busque confrontar a maneras bélicas. Y creo que, en efecto, a la hora del vínculo con los padres, con el padre particularmente, pues va a venir eso. Bueno, obviamente también con la madre, por supuesto. Pero creo que de lo que viene saliendo ahorita es eso, ¿no? O sea, pues el valor que tiene precisamente a pesar de que el hijo piense diferente, ¿no? Empiece a construir su propia vida. Eso, Elija diferente. Elija diferente, eso no merma en el amor, pues, ¿no? O sea, eso no acaba con que haya, con que sea necesario un abismo, como decías, entre en la relación, y al contrario, favorecer que a través de eso exista una posibilidad de que haya una vida propia. Yo creo que lo necesario es visibilizar que, ligándolo con lo que se hace al principio, que el padre pues va a ser que en última instancia permitirá que ese nuevo individuo surja hacia la cultura y abone a la cultura y construya en la cultura junto con otros. Pues eso se requiere a partir justamente de eso, de que pueda convivir con otros, o sea, con respeto a través de lo diferente. Y ¿no? que en una de esas también hay otros elementos, ¿verdad? Que lo van a constituir como sujeto, ¿no? O sea, uno puede intentar apoyar. Y yo creo que sí, Sergio, a manera de cierre, yo creo que la experiencia también de tu papá es como muy concreta, ¿no? O sea, es como un tema de esta posibilidad de quizá en etapas más recientes de su relación, o sea, yo soy capaz y tengo la voluntad de escuchar y decir, algo no está pasando aquí, algo tengo que hacer, me voy a mover y eso mejora, ¿no? O sea, y creo que es eso, mucho la capacidad de poder querer más allá de la discrepancia, ¿no? O sea, y eso hace que exista como esta noción de la individualidad, de la otredad, de mi hijo, mi hija como un ser Sí, por eso distinto a mí. Que el significado siempre va cambiando, siempre va evolucionando. Y yo ya no soy el mismo papá que fui cuando tenía determinadas edades, ¿verdad? Diferentes. Y a lo mejor ya no vamos a poder hablar de las bondades, ¿verdad? Pero si quieres decir Pero aquí es una, mira, qué bonito. Lo que pasa, o sea, que tengan esa posibilidad de dialogar así. Sí, lo que pasa es de que, pues sí, las bondades, cualquier cosa que te suceda, por difíciles y complicadas que puedan ser, es maravilloso ser padre. Cuando realmente, repito, como cuando empecé, cuando realmente lo deseas. Para ser bueno en algo, tienes que desearlo. Si quieres ser un buen basquetbolista, pues te tiene que gustar el basquetbol y superar. Entonces, igual, cuando deseas realmente tener un hijo, te va a generar muchas satisfacciones. Sufrimientos, pues, nada más cuando se enfermaban, la verdad. Cuando se enfermaban, por cierto, bueno, Y había que pagarle al pediatra. regresamos a la parte proveedora. Se enfermaban y uno traía el corazón así apachurrado. Y ni puedes dormir por la tos. Luego uno llega bien borrachote y no dejan dormir, o sea. Pero fuera de eso, pues cuál sufrimiento, puro goce, puro eso. Y a estas alturas, pues imagínate la satisfacción que yo puedo sentir, ¿verdad? De que mis dos hijos, muy buenas personas, muy buenos seres humanos. A veces. A veces. Sí. Más uno que otro. Y dices, bueno, pues ya por lo menos dejé dos cositas ahí para que continúen ahí, pues cultivando el hecho de generar buenas personas en general. Yo digo que si ahorita, desgraciadamente, estamos sufriendo por la delincuencia, estamos sufriendo por la drogadicción, estamos sufriendo por los feminicidios, todo eso es porque en algún momento dado no fuimos buenos padres. De ahí creo que es fundamental cuando hay papás por lo menos que tienen el deseo
de acuerdo a sus formas, de sus métodos y todo eso. Pero de generar ejemplos, de generar valores y todo eso, muchas cosas cambiarían. Si fuera así, ya no habría políticos. Sí. Se acabarían los políticos. Sí, si fueran buenos padres todo el mundo. Claro. Sí. Pues bueno, si les parece, vamos cerrando porque ya se nos fue el tiempo y creo que es una forma muy bonita de cerrar. Entonces, pues, Salud. Saludcita. Saludcita y saludcita. ¿Cómo no? Pues bueno, muchas gracias, Emma, Carlos, papá. Gracias, Sergio. Fue una charla muy agradable, muy productiva también. Creo que pues, quienes nos hayan escuchado que van a sacar jugo a lo que de aquí surgió. Hay cosas que obviamente que faltaron por decir, porque creo que la paternidad es pues muy amplia. Como dices, es un temazo. Es un temazo. Este es tu sello ya. Sí. Pues muchas gracias por esta platiquita. Ahorita ya le entramos a los sándwiches para que se lo acaben y al mezcalito. Y pues bueno, muchas gracias Orlando, Fer, por su trabajo tan excelente. Y pues ya rápidamente para que la gente que lo quiera contactar pues pueda tener un punto de referencia. No sé cómo lo pueden encontrar, Emma, Carlos. Pues quienes tengan redes sociales que empiecen, ¿verdad? Porque yo no. Sí, pues en Facebook como Carlos Palacios y creo que en Instagram igual. Es que no sé usar Instagram. Creo que así me pueden encontrar. Si no, igual en las publicaciones a través de La Grieta pregunten. Yo ahí si las veo les digo aquí ando. Sí, Instagram realmente soy muy malo para... No traías ese usarlo. chip, ¿no? No traía ese chip, no. Sí, no. Correo. No, bueno, me pueden buscar ahí en Facebook. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hombre, A mí me encuentran cerca de la plaza, a una cuadra de la plaza. en la esquina de Madrid Sí, de Madrid Morelos. sí pasa por ahí, sí he pasado por ahí. Me encuentran, es la que necesitan un regalito, una cosita así. Detallitos, O también un sí. consejo sobre los... También se los puedo dar. Y Emma, no sé, ¿tienes un correo que te puedan localizar? Pues igual mi teléfono, ¿no? Que es lo que normalmente hago. Me pueden contactar al 449-109-9904. Quienes me conocen cercanos, o sea, las personas cercanas saben que no soy renuente a esto de las redes sociales, pero por ahí me pueden contactar, me escriben y ya yo, quizá no inmediatamente, pero sí con B de vuelta, termino respondiendo. Se arma. Vale, pues, gracias, Emma. Y bueno, ahí me pueden encontrar como en Facebook, como Psic Sergio González, Espacio de Escucha Clínica. Y bueno, tengo también en Instagram, Sergsins, y tengo TikTok, también ser.sins. Sí te he visto por ahí. Subo unos cuantos videos, están interesantes, chéquenlos. Y bueno, obviamente las páginas detrás de la grieta, en Instagram, en Facebook, obviamente YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube para seguir creciendo. Muchas gracias para quienes ya nos siguen y se han suscrito. Eso nos ayuda muchísimo. Pero bueno, muchas gracias. Pues nos vemos. Muchas gracias. Qué gusto. Sale. Sí, fue muy padre. Gracias. Saludos, banda. Bye. Ya estuvo.